Esto en realidad antes lo daba a comienzo de año. Esta vez estoy probando que lo veamos ahora al final del primer cuatrimestre, porque no es en realidad algo nuevo, sino que es algo que venimos trabajando desde el comienzo de la materia. Pero quizás ahora que avanzamos un montón y que han hecho experiencias, quizás lo puedan poner estos conceptos más en relación con cosas concretas y entonces les quede, por un lado, más claro el concepto y por otra parte les sirva para, no solamente para saber algo para el parcial, sino que les sirva para lo que es para poder entender a la radio y entonces poder hacer mejores programas, poder producir programas de radio. Nosotros arrancamos la materia diciendo, bueno, vamos a aprender a hacer radio, entonces primero para saber cómo se hace tenemos que saber qué es, y ahí empezamos un camino donde hablamos, incluso la semana pasada lo retomamos, hablamos de un montón de nuevas formas de hacer radio que tienen que ver con la convergencia de los medios tradicionales con las TIC, con las tecnologías de la información y la comunicación, lo que está sucediendo en lo que para ustedes es la cuarta etapa histórica de la radio, según los videos y el material que les pasé, donde, bueno, los medios se están transformando de diferentes maneras cada uno de ellos. Y a la radio lo que le está pasando es muy curioso. Lo que le viene ocurriendo hasta ahora es que, a diferencia de aquellos medios tradicionales que se han desdibujado un poco, por ejemplo la tele, digamos, si ustedes ven Netflix, ¿dicen voy a ver la tele? No necesariamente lo ven en la tele. Además, no soy... Claro, bueno, mirá, con otra curiosidad. Podés decir voy a ver la tele por el contenido, porque bien podés ver algún contenido televisivo, un programa de televisión por la computadora. O sea, el hecho de que sea considerado o no televisión no pasa por el aparato receptor, por la tecnología que usás para consumir el medio. A la inversa, vos usás el Smart TV, o sea la televisión, para ver Netflix, y sin embargo no decís voy a ver la tele. Voy a ver Netflix, voy a ver un YouTube, algo. Con la radio pasa lo mismo, pero al revés. Aunque no usemos para escuchar el radioreceptor, muchas veces nos encontramos diciendo, piénsenlo ustedes, voy a escuchar la radio o estoy escuchando la radio. Y por ahí están escuchando una radio por internet, no con el radioreceptor con la antena. ¿No? ¿Les pasa? ¿Les ha pasado? ¿Vieron a alguien? Ni hablemos si se meten en el portal de alguna radio o van a Radio Cat a escuchar o reescuchar alguna entrevista que les interesó. Y más allá de que ahí digan o no digan explícitamente estoy escuchando la radio, me juego a decir que sienten que están dentro de lo radiofónico. Y es que el campo radiofónico se amplió. Hay más cosas a las cuales la sociedad llama radio. Estoy haciendo radio, estoy escuchando radio. Hay más cosas que son consideradas radio. Lo que hasta el momento no pasó, por ejemplo, con lo que decíamos de la televisión y Netflix. Como que televisión por un lado, Netflix y otras plataformas por el otro. Y en cambio acá entre la radio y las nuevas tecnologías hay como un encuentro que potenciaron, ampliaron el campo radiofónico. Entonces hay más y nuevas formas de hacer y de escuchar radio. Y entonces lo interesante para ustedes es que deben formarse más ampliamente porque son más posibilidades de laburo y tienen más posibilidades laborales, por supuesto. Entonces vamos a remitirnos a unas categorías que pensó en los años 70, si no me equivoco, un investigador y un capacitador popular llamado Kaplun. Este es un momento de humanidad en que si seguimos el juego de la eficacia, perdemos lo humano y que es más que nunca el momento de rescatar el contenido ético de nuestras acciones educativas. Una época paradójica de la que no podemos dejar de preguntarnos hacia dónde finalmente nos va a llevar. Y comparto con Ignacio Ramonet la visión paradójica de que cuando alcancemos el óptimo de información, habremos llegado al máximo de desinformación, por saturación.
Y entonces armó materiales didácticos y en un momento, para tratar de entender a la radio, para ver cuáles eran sus características, las listó y las ordenó según eran potencialidades o, digamos, limitaciones. Es decir, cosas que la radio te da para aprovechar y para poder hacer radio, y cosas que tenés que evitar para no quedarte sin oyentes. Es quizás a través de estas características, recién dijimos que ya no podemos saber si estamos mirando la tele por si se está usando la tele o un aparato receptor llamado tele o no, porque podemos ver tele de otras maneras. Y lo mismo pasa por la radio. Entonces, la tecnología ya no define el medio. Quizás en algún momento de nuestra historia sí. En el texto, el primer texto que ustedes leyeron está ese ejemplo. En los primeros años de las radios online, yo preguntaba en clase, ¿hacer radio, escuchar radio, una radio online, escuchar la radio, hacer radio? No. Y ahora sí, no hay duda. Entonces, en aquel entonces, ¿qué era radio? Y aquello que sale por el aire, que es captado por un radioreceptor. Esa definición ya no va más. La radio ya no es más definida por la tecnología que se usa para su difusión. Puede ser por aire, puede ser por internet, puede ser de otras maneras, y sin embargo sigue siendo radio. Tampoco del todo el formato, el magazine, porque hay otras cosas llamadas radio, esto que les decía de pronto de un programa, de un magazine, de 1 o 2 horas, hay algunas partes que se fragmentan y que se suben al portal de la página para ser escuchados a demanda, tipo Netflix. Entro y escucho lo que quiero cuando quiero. En este caso, no un programa entero, que podría estar, sino una parte destacada del programa. Bueno, entonces eso ya no es estrictamente un formato magazine. Y si además lo podcastineo, es decir, lo meto en una lista a la cual vos estás suscrito para que te llegue el aviso o se descargue el audio a tu dispositivo, mucho menos es un magazine. Y mucho menos es, en estos 2 ejemplos que acabo de dar, prendo la radio y escucho la radio mientras es emitido el programa. Estoy escuchando productos enlatados que no están siendo transmitidos en vivo, porque la radio en vivo tiene enlatados, pero que no están siendo transmitidos en vivo, sino que se escuchan cuando yo pongo play. Entonces, el formato tampoco me define qué es la radio. Quizás, y de esto no estamos seguros, la radio pueda ser definida por los recursos expresivos que se ponen en juego, por cómo contamos, pero también por lo que vamos a ver ahora, muy fuertemente por lo que vamos a ver ahora. Vamos a arrancar por el lado de las limitaciones, aquellas trampas que nos tiende la radio y que nosotros tenemos que evitar para lograr hacer un programa con éxito. ¿Qué quiere decir que la radio es unisensorial? Un solo sentido. El auditivo. Armar la oración. Que se transmite por un sonido. Por un solo sentido. ¿Se transmite? Lo recibí solamente por el auditivo. Bien. El sentido auditivo. Para decirlo correctamente, se consume, porque lo recibe el aparato receptor, la computadora, Sí, claro. se consume a través de un solo sentido, que es el auditivo. ¿Y cuál es una de las principales características del sentido auditivo que venimos trabajando desde el principio de año? Que puede ser altamente saturable. Exacto, es muy fácil que se sature el sentido auditivo. Y ustedes piensen, ¿la televisión es unisensorial? No. ¿Qué es? Bisensorial. Bisensorial. ¿Qué sentidos se ponen en juego? La visual y el oído. Perfecto. La carga informativa está puesta en uno de esos solos sentidos, ¿en uno de esos? No, en los dos. En los dos. Correcto. Entonces, como la información está repartida, no está sobreexigido un único sentido. Acá está sobreexigido, todo depende de un solo sentido, que además es súper delicado. En cuanto algo le hizo ruido en sentido literal y metafórico, se va. Entonces, el que tengamos siempre presente que hacemos radio y que la radio es solamente escuchada, y esto va a atarse con otras cosas que vienen después, es clave. Nosotros nunca nos podemos olvidar de eso, porque siempre tenemos que tener un oyente en la cabeza y estar pensando en qué le está pasando. Y entre esas cosas, que además de si se está divirtiendo, si está entendiendo y todo eso, tenemos que cuidar su sentido auditivo, porque si no el programa puede ser re interesante, pero no lo va a escuchar porque lo saturamos.
¿Eso está en el tono de voz que hablas o en una cuestión de equipo? En todo, en lo que escuchamos de la primera grabación, cuando hablaban uno encima del otro, pero entendíamos perfectamente a cada uno, bueno, eso estaba trabajado de tal manera que parecía una situación de, acá diríamos, de debate o algo así, pero entendiendo absolutamente todo, entonces no hubo una sola saturación. Eligieron bien las voces, por lo tanto no se confundía un personaje con el otro, que era otro riesgo. Y sí, después no ser monocorde, estaba bien actuado, estaba interpretado, se entendía lo que decían. Digamos, hay cosas que tienen que ver estrictamente con lo sonoro y hay otras cosas que no son, que son, digamos, extra sensoriales, así, no, que no son, son extra sonoras, pero que terminan mezclándose con lo auditivo. Si yo no soy claro al hablar, puedo tener la mejor voz del planeta y estar usándola muy bien, pero si no soy claro al armar las oraciones, vos no me entendés. Si te tenés que esforzar para entenderme, no es exactamente el sentido auditivo el que estoy agrediendo, pero te vas a saturar igual. No vas a poder sostener ese sobreesfuerzo. Ahora, nosotros ya dijimos que hay radio por imagen. ¿Qué dijimos de la radio con imagen? Que es un complemento. ¿Eso qué quiere decir? Que no deja de ser radio. te ayuda a entender mejor o a... Que es un plus para el oyente, Que pero tenemos que tener- igual, o sea, el oyente tiene que entenderlo a través del oído. No, tenemos que tener en cuenta que tal vez no todos lo están viendo, entonces tenés que hablar de eso. Ese es el camino, mira. Un Hay instrumento. que tener en cuenta que si es radio, tengo oyentes que solamente me están escuchando y no puedo emitir un contenido que implique ser visto para poder ser entendido. Tiene que poder ser entendido solamente escuchándolo. Y en todo caso, el que puede ver se lleva un plus. Eso es la imagen en función complementaria. La imagen como un elemento del lenguaje complementario del lenguaje radiofónico. Entonces, si yo hago mi programa, aunque tenga imagen, sabiendo que hay gente que solo me está escuchando, esto no se altera. Porque no puedo decir que entonces la radio es bisensorial. No. Porque si no ya no estoy haciendo radio, ya no es radio. Cuando para entender tengo que ver, ya no es radio. Y ahí es donde tenemos una de las pistas para empezar a ver por dónde definimos la radio hoy. Puede tener imagen, pero no es un producto audiovisual, porque el sentido no se juega en la imagen, se juega en lo sonoro. Y entonces la unisensorialidad la tenemos que seguir cuidando como siempre. Ustedes piensen en esto. El oyente que puede mirar el programa de radio, lo puede mirar con la misma duración con la que cuando estamos, y atención, con la que estamos escuchando. Cuando escuchamos un partido de fútbol, el relator cambia el tono porque hay jugada de gol, nosotros suspendemos nuestra vida cotidiana y miramos la radio. Eso dura lo que duró la jugada o menos. Esa es la atención con la que nosotros podemos contar de un radio vidente. O sea, es un oyente que mira un cachito y vuelve a su posición de oyente. ¿Por qué? Por otra de las características que sigue definiendo la radio desde los 60 hasta acá. Porque la radio es un medio que se consume mientras hacemos nuestra vida cotidiana. Entonces yo no puedo estar mirando la pantalla. Como mucho me puedo escapar unos segundos. Entonces la radio sigue siendo ese medio que podés consumir durante tu vida cotidiana. ¿Qué quiere decir que la radio es unidireccional? Que establece una comunicación unidireccional con la audiencia. No hay nadie en el medio. No, eso sería ¿Puede ser sin... que el oyente se siente parte de... No. Se siente, pero no por esto. ¿El sentido auditivo? No. No, ahí habla de dirección. Claro. ¿Qué será una ¿Que va comunicación? directo al oyente? Como si fuese hecho para una determinada persona, en realidad lo escuchan muchas. ¿Qué quieres decir vos? Decilo. ¿Yo? Sí. No. ¿Qué No. quisiste decir con... Empezaste a tratar de entenderlo. No, es que la palabra misma dice una dirección. Bien, ¿a qué se referirá? Y de ahí es donde va directo. empiezo a Como que dibujar va directo al público. qué es lo que... Va directo al oyente.
Va directo al público, la tele va directo al público, el diario va directo al público. Y tiene que ser directo con su mensaje. Es como la diferencia que antes era multidireccional porque varios se ponían con una sola radio. No, y no era multidireccional. Estamos perdidos. No, pero, o sea, Paso palabra. ¿Cómo es esta comunicación que tenemos nosotros en este momento? ¿Es unidireccional? No, ya entiendo, que no podés, No puedo responderle. no podés hacer un... No hay feedback. No hay feedback. Es. Vale, eso lo veo. Unidireccional, la radio va en una sola dirección de la radio al oyente y no hay una respuesta como yo tengo en este momento de la totalidad de mi audiencia, que son ustedes. Yo tengo un feedback de la totalidad de la audiencia, incluso de aquellos que no hablan, pero tengo señales en las cuales fijarme para saber si están entretenidos o aburridos, si entienden, no entienden, si están con la cabeza en otro lado o alguna cosa así. Porque además de hablar, tienen lenguaje corporal, lenguaje gestual, se cierran los ojos, etc. Eso mismo. Entonces, esta comunicación, esta instancia de comunicación que tenemos nosotros es bidireccional. Y ya les mencioné, tengo un montón de recursos para darme cuenta de qué les está pasando a ustedes. Y en la medida en que veo que es necesario, puedo reajustar mi discurso. Si veo que no entienden, reexplico. Si me hacen preguntas, contesto. Si veo que entendieron, avanzo. En cambio, en la radio, la comunicación es unidireccional. Yo no sé qué le está pasando al oyente en ese momento, a la audiencia en ese momento. Entonces, como les decía al comienzo, tengo que tener en la cabeza un oyente todo el tiempo. ¿Qué le está pasando? ¿Está entendiendo? ¿No está entendiendo? ¿Se está divirtiendo? ¿No se está divirtiendo? ¿Quiere que siga con esto? ¿Quiere que la corte ya? ¿Qué hago? ¿Necesita un tema musical para descomprimir? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Qué hago? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? El oyente no tiene, la audiencia, yo no tengo manera de acceder en el momento a saber qué le está pasando a la audiencia. Y ustedes ahí me tienen que decir, pero... Se manda mensaje, o sea, Ahí siempre hay un es. intercambio. De a uno. Siempre hay un intercambio en la radio con el oyente. Mandan mensajes. Claro, No, siempre. Cuando sale una llamada en vivo al aire también. Una llamada al aire. Las redes sociales. Las redes sociales. ¿Qué más? Bueno, entonces ustedes dicen que si yo meto en la coctelera los mensajes de los oyentes, mail voy a tomar, la interacción en redes sociales y el llamado del puesto al aire del oyente, no, ¿quién había sido? Vos. Con eso tengo un feedback de mi audiencia. No. ¿Por qué no? No, porque eso es Ponle muy, por- muy no es personal. ¿Cómo? La audiencia es algo general, es un montón de... Ahí estás recibiendo el mensaje de 1, 2, 10. Pero vos siempre tenés que pensar en hacer la radio para que todo el público te entienda. No para que 10 que te mandan mensajes te entiendan. Muy bien. Pero bueno, los representan. No siempre. No, ¿por qué? Porque no piensan todos igual. Por ahí vos le das un mensaje a uno. No piensan Sí, igual. pero Yo tengo uno de acá, uno de allá, es representativo. ¿Es representativo? Sí, pero te mandan un mensaje, no es que vos entablás una... Me llegan 100 mensajes. No, Pero Sí, pero el digo, mensaje- con esos 100 no entablás... El de agua, ¿no? ¿Qué? El mensaje igual no sigue siendo unidireccional porque vos no le respondés a los unos. Le respondo al aire, me llega y le respondo. Pero yo dije y me Claro, contestó. pero no es vos instantáneo. ignorás la respuesta, vos no. Me cae el mail, mira, yo estoy terminando de decir algo, tengo una compu acá adelante, ya estoy viendo las publicaciones en redes sociales y me cae el mail y ya leo el asunto. Profe, pero filtrás las preguntas y las respuestas que vas a dar en el aire. ¿Te cuidás? No, está bien, pero yo en mi fuero íntimo sé qué le está pasando a la audiencia, aunque no lo lea al aire. Ah, ok. Le falta una y ya terminan el concepto, le falta una vuelta de tuerca. Yo haciendo trampa, siendo abogado del diablo, les estoy diciendo, pero esa opinión es representativa de la audiencia, aunque sean 100 mensajes, representa la diversidad de opinión de mis 1000 oyentes. ¿Sí o no? Para mí no. ¿Por qué no? Argumentá. Porque yo a veces que escucho en la radio cosas que dicen que a mí no me representan, que son opiniones que no... Perfecto, muy bien, desde el sentido común bien respondido. Ahora quiero una respuesta un poco más técnica. ¿Cómo hacemos en nuestra vida, cómo hacen las empresas y los partidos políticos y los gobiernos para obtener opiniones representativas de sus clientes, potenciales clientes, electores o potenciales electores?
votantes. Encuestas. Las encuestas siguen un método científico, estadístico. ¿La medición de audiencia en este caso o no? Claro, señor, muy bien. Y ahí terminó de cerrar el concepto. Vamos. No es representativa la opinión que puedo llegar a interpretar de los mensajes que recibo, así recibo un montón, porque no es representativa, no es estadísticamente representativa de la totalidad de mi audiencia. Para que sea representativo tiene que venir un tipo, una mina especializado en estadística y decirme, para que tengas una opinión que represente a toda tu audiencia, necesitas que te contesten 10 hombres de 18 a 24 años de nivel máximo educativo secundario y de clase media, otros 20 de clase media alta con estudio universitario, 15 mujeres, y así me va haciendo todo el desglose de las opiniones según de una diversidad de públicos, según su edad, su pertenencia a algún sector social, su nivel educativo, su nivel de ingresos vinculado a lo del nivel social, dónde vive incluso, y qué consume, qué hábitos de consumo. O sea, puedo tener 2 de clase media, pero que uno esté interesado en periodismo, en noticias políticas y el otro en deporte. Entonces, me dicen qué tengo que cubrir y en qué proporción para que el resultado final sea realmente representativo de la totalidad de la audiencia. Eso es una encuesta. Eso es, por lo tanto, una medición de rating también. La medición de rating es una encuesta. Entonces, como me escribe el que quiere, el que puede y el que efectivamente lo hace, por ahí me como el amague y acabo de hacer una entrevista. No sé, siempre me acuerdo del mismo caso. En el programa Basta de Todo de Radio Metro, durante un tiempo sacaron a un escritor como columnista. Creo que era Marcelo Birmacher. Y cuando terminaba Birmacher su columna, llovían, lo voy a decir en el tono más académico posible, las puteadas por la columna de Birmacher. Decidieron levantar la columna. ¿Por qué? Y porque a la audiencia le generaba escozor o algo negativo. Y yo siempre me quedé con la duda de si no le lloverían 100 mensajes de oyentes indignados por algo, que vieron que ustedes que en general el odio moviliza un poco más que el amor para mandar mensajes a un programa de radio, y que por ahí se comieron el amague, y detrás de esos 100 hay 1000 que eran felices con esa columna. Yo me quedé con la duda. Bueno, pero una vez que lo levantaron, tranquilamente podrían haber recibido 1000 mensajes de gente de por qué lo levantaron. ¿O no? Bueno, no. ¿O no? Por eso no es representativo, pero... No lo sabes. Ese es el tema. Ese es el tema. Que no lo sabes. Por eso cuando no hay que pensar en lo que el feedback, que en teoría es un feedback porque recibí mensaje, sino que siempre hay que pensar en el oyente del otro lado. No es un feedback. Por eso no hay... No es un feedback. No es un feedback. Pero el rating ahí tendría que haber bajado. El rating es el único feedback que tenemos. ¿Por qué? Porque hay un método científico detrás que establece que esas 1000 encuestas que hicieron son representativas de la opinión de los 10.000 oyentes que tenés. Ponele. Ese es el único feedback que tenemos. Salvo, y acá se pone interesante, en algo que charlamos la semana pasada, salvo en el caso de las radios que transmiten solo por internet. ¿Qué pasaba ahí? ¿Cuántos minutos? Exactamente, te dice Cuántas personas hay en línea. Ella sabe si aburre lo que estás haciendo. O sea, yo no puedo sobreinterpretar, digamos, no le estoy preguntando, ¿te gusta? No estoy preguntando eso. Pero, si yo estoy en cierto momento con 1000 conexiones y de pronto me bajaron a 500, o se cayó internet en media ciudad, o algo pasó. Y ahí tengo que empezar a buscar qué pasó en este momento. Empezó el partido de Argentina y sonaste. Bueno, perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, en el caso de las radios online, sí tengo una instancia, cierto feedback inmediato, porque el rating lo que tiene es que te llega una semana después. O sea que tampoco es un feedback en el sentido estricto. No es que me permita reajustar el programa en el momento. En cambio, si estoy con la planillita abierta y veo que se me cayeron 20, sobre 200 oyentes es el 10%, es un montón, digo, bueno, ¿qué acaba de pasar? Si empezó a jugar Argentina no pasó nada. Ahora, si yo justo metí una entrevista y, che, ¿qué está pasando con esa entrevista?
Las comunicaciones que pueden enviarme los oyentes no es que las tenemos que descartar, sirven y mucho, y a medida que pasen los programas quizás nos empecemos a dar cuenta de cómo podemos interpretar esos mensajes, de que algunos indicios nos pueden dar, pero nunca podemos leerlos literalmente. Nunca podemos pensar que porque recibimos 10 puteadas y un aplauso, necesariamente lo que acaba de pasar fue malo. Porque por ahí, insisto, esto pasa mucho. Detrás había 100 aplausos que nunca nos llegaron. Porque no estaban motivados para mandarlos, porque no podían, porque no querían, porque querían, pero no tenían la compu, no sé. Entonces, hay la unidireccionalidad, acá hay un menos, porque la convergencia puso la unidireccionalidad un poco en cuestión. En particular por el tema de las transmisiones por internet, pero porque tengo más canales para que me lleguen indicios más rápido en el momento. Antes, al principio, por ahí me mandaban una carta, entonces era como un rating, me llegaba una semana después con suerte. En cambio ahora las redes sociales y los mails me llegan en el momento. Y bueno, y ahí algún indicio puedo sacar. Pero sigue siendo una comunicación unidireccional. Ahora hay hasta WhatsApp. Claro, también lo incluimos dentro del paquete, totalmente. Fugacidad. ¿Qué quiere decir que la radio es fugaz? Que no se recupera. Que no puede revolver. Aprovechen lo del día. Porque Es lo del momento. Lo del momento. Decilo o no. Que no se recupera de vuelta lo que dijiste, o sea, excepto, como decías antes, Radio Cat, programas así. Por eso el menos. ¿Qué decías vos? Sí. Bien. Era lo del momento, sí, lo del momento, creo que dije. ¿Qué quieres decir con que es lo del momento? O sea, pasa en el instante y ya está, y sigue. Exacto. Eso quiere decir que la radio es efímera. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Me hizo acordar a lo que pasó fue este año o a fin de año pasado con Metro y Medio, que llamaron y hicieron una denuncia indirecta de algún abuso. Y en ese momento no estaba Wenreich y no supieron cómo llevarlo, porque Sí, es un programa cómico, medio que se rieron, y el viernes tuvieron un escándalo porque fue una denuncia y fue fugaz. Sí, un tipo que así, dijo en forma de chiste que había violado a una mujer y medio que se rieron. Sí, y se bueno. reían e incluso le preguntaron, ¿pero eso no fue abuso? No, qué sé yo, estamos todos bien pedos con este chabón. Y la mesa se quedó medio callada, como le hizo un poco de ruido, pero siguieron risa, todo, hasta que sí, ahí pasó lo que un montón de gente les puteó. Claro, se armó un lindo quilombo. A tal punto que tuvieron que incorporar una columna de género. Sí, no, a ver, ahí lo que influye. ¿En qué sentido? ¿Por qué lo vinculaste a esto? Porque me pareció que fue ni bien vi la palabra encima. Situaciones que se tenían que resolver en el momento de manera fugaz. Okay. Y que por lo contrario pueden llegar a tener un problema. Está bien, pero ahí va más en sentido, no me acuerdo si lo habías dicho vos, alguien dijo muy por lo bajo, una señorita, creo que fuiste vos, pasa rápido. En ese sentido, no es que no tiene que ver con la fugacidad, sino que tiene que ver con que estás en vivo y con que es un instante. No es un artículo de un diario que vos escribís y que lo podés pensar. Entonces tenés que estar atento a todo para poder dar una respuesta. Pero no tiene estrictamente que ver con la fugacidad tal cual la estamos viendo nosotros ahora. ¿Qué? Sería como más efímero. No, es que fugaz es efímero. Que no dura nada, que dura lo que duró. En cambio ella está hablando de la atención que tenés que, y concentración y conexión con lo que está pasando que tenés que tener todo el tiempo, porque en cuanto te descuidaste o no pensaste bien qué está sucediendo, te puede pasar lo que le pasó a este grupo de gente, que terminaron cuasi denunciados por apologistas de una violación. En Perros de la Calle pasó algo parecido, pero que Andy se dio cuenta y lo cortó, que era de un tipo que llamó para, no sé si era, no me juzguen, no. Sí, que llamaron las para peleas pedir disculpas, entre sí, familia directa. y era que había abusado de la nieta. Sí, me acuerdo, sí. Y Andy en el mismo momento
lo corté. También hubo otras partes que han llamado, como en el No Me Juzguen. Porque lo haces cómplice. Sí, No Me Juzguen. en el No Me Juzguen me acuerdo que llamó uno y dijo, no, a mí, yo lo que hago le miro, dijo así, le miro el culo a todas las minas que pasan. A cualquiera, no importa la edad, yo le miro el culo. Y se empezaron a reír y a los 5 minutos, porque fue al rato, dijo, no, para, cuando estamos yendo al tema de, no podemos seguir así. Hoy es un momento que esto no nos podemos reír, estamos haciendo mal, y lo cortó, y después se armó como un debate con Cayetano, que Cayetano decía que no había estado mal lo que había dicho el pibe, porque las mujeres también miraban a los hombres, y se armó esa discusión, pero Andy sí sacó a ese oyente del aire, de que había dicho, no, de cualquier manera, él está hablando de otro concepto, se confundí yo por la palabra. Para que no se confundan. No, está perfecto. Bueno, fugacidad quiere decir eso, que es efímero, que pasó al aire y pasó, y entonces yo eso lo tengo que tener. ¿En qué me afecta que la radio sea fugaz? Si estoy pensándolo como realizador de radio. Están haciendo su programa. Y capaz planteas una columna buena y duró 10 segundos. No, y no fue captada capaz. Dale, decí lo que vas bien, dale, decí. No, que capaz el contenido es bueno, pero la gente en ese momento, no sé si hablar así como algo masivo, pero en ese momento no le prestaban atención. Sí. Y no podés, y capaz todo lo que dijiste llegó menos de lo que vos esperabas. Bien, nosotros hablábamos todo el tiempo de que nos están escuchando haciendo otras cosas, entonces su atención es muy limitada y no es permanente, correcto. Por ahí no te prestan atención. O por ahí en esa columna puede ser que te estén prestando atención, pero que vos como columnista hagas qué cosa y que no te entendieron bien y que tenés que hacer para corregirlo. Repetitivo. ¿Cómo se llamaba la repetición en radio, la repetición útil? Se llama... me sale reciprocidad, no, Lo dijo. recién lo iba a decir y ahora se me... Decilo, Enzo. Radiofónica, no sé qué radiofónica. Pero ¿cómo se llamaba? No, me va a salir cuando lo diga, pero... Sí, pero sale reciprocidad, no es reciprocidad, es... Redundancia. No me salía la palabra, pero la base. Exactamente, la redundancia radiofónica. Es decir, en el ejemplo que da el compañero, puede ser que justo mi oyente se distrajo un minuto y bien. También puede ser que esté explicando algo medio complejo o que... Entonces, en cualquiera de los dos casos, yo siempre hago radio sabiendo, tengo un oyente en la cabeza y yo sé que la radio es fugaz y que si por lo que sea no me entendió, no puede releer como puede releer en el diario. Entonces, si no me entendió, y para entender lo que le voy a contar ahora, tuvo que haber comprendido lo anterior, necesito que lo entienda, si no, no puede seguir, lo perdí como oyente en mi columna, se acabó. Entonces apelo a la redundancia radiofónica para asegurarme de que haya comprendido lo que acabo de terminar de decir, y ahí puedo pasar a la idea B, apoyada en la idea A. Y también puede ser que haya oyentes que se sumen en ese momento. Absolutamente también puede suceder eso. Entonces, ahí apelamos a la redundancia radiofónica. Porque la radio no puede ser releída, no puede ser reescuchada. Pero... decilo. La puedo grabar. No, ahí y se lo puede vuelvo a escuchar. No, ahí se puede ver, No, hoy en escuchar día el programa se que puede haya pasado. guardar y volver a escuchar. Sí. Sería que lo hagan. No sé si grabar yo es lo más habitual, creo si acá alguien graba el programa de radio. Lo vas a buscar, vas a Radio Cat, vas al portal de la radio, al blog del programa, al canal de podcasting si es que lo tienen, algo. Bueno, perfecto. Pero ahí tenemos que contemplar algo. ¿Cuál es la diferencia con releer el diario ahí? Que mientras vos te quedaste pensando y fuiste a buscar eso que se dijo que no te quedó bien claro, el programa siguió y hay algo que se está perdiendo. Sí, peor que eso. Que cambiás porque no entendés. No entendí la pregunta. ¿Cuándo suben el programa para reescucharlo? O la sección. Después. No te fuiste a buscar, quedaste desconectado de lo que acaba de pasar y si te das cuenta, te acordás y después lo haces, de unas horas en adelante vas a ir a buscar ese contenido para reescucharlo. Te tuviste que haber enamorado para hacer eso. O tenés que ser un enfermo como yo, que a veces lo hago, pero no es lo más habitual. No es lo más habitual ir a reescuchar algo. Pasa a veces una entrevista re buena,
por ahí la vas a reescuchar, no porque no entendiste algo, sino porque la querés volver a escuchar. Entonces, hay como una puesta en cuestión de la fugacidad. Antes la radio era fugaz y punto. Salía al aire, AM, FM, onda corta eventualmente, y lo que no escuchabas, no lo pescaste, se acabó, no está más. En cambio ahora el contenido radiofónico puede tener supervivencia. No muere en cuanto toca el aire. Puede tener una sobrevida. Puede. No todo lo que sale al aire es luego redifundido. Punto 1. Punto 2. Tengan en cuenta que no hagan un programa diciendo, bueno, de última después me escucha. No. Porque van a pasar dos cosas. Primero, al no entender lo que están diciendo ahora, lo pierden como oyente. Y segundo, después no va a ir a escuchar lo otro. No pueden dar eso por sentado. Entonces ustedes tengan siempre un oyente en la cabeza y háblenle a ese oyente y fíjense si entendió o no entendió, si tienen que redundar o pueden seguir adelante. Y si después los reescuchan, genial. Pero los contenidos los subimos y los redifundimos no para que nos reescuche alguien que no nos entendió. Porque si no nos entendió, lo hicimos mal. Los redifundimos para darle justamente una redifusión a nuestro contenido, para con una misma inversión lograr un mayor resultado de llegada a la audiencia o comercial, porque puedo vender más pauta. ¿Cómo? También atraer oyentes, porque con un pedazo de oyentes, con un pedazo de programa atraes más oyentes para tu... Claro, también puede suceder eso, exacto. Pero no es un salvavidas para relajarnos y hacer un programa que no se entienda. ¿Preguntas o sigo? No, te iba a preguntar si eso que, o sea, cuando grabás ese programa, si también se sube y es como esto que hablabas vos de subir el contenido, ¿se puede subir también este video, digamos? No termino de entender la pregunta. Viste que está la imagen complementaria, que es grabar, digamos, lo que estás haciendo. ¿Entiendes? Sí, pero es una transmisión en vivo. Claro, eso sí. no es que se graba y después se puede subir también. Sí, muchas veces eso, sí. Sí. Pero sigue siendo fugaz. Bien, de esta hablamos un montón. ¿Qué quiere decir? Que nuestra audiencia, no una antena auditorio, que nuestra audiencia está condicionada. ¿Qué quiere decir? Está haciendo cosas. Entonces, hay que hablar cortito y está haciendo cosas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos atención. ¿Menos? Atención. Claro, su atención está condicionada. Tenemos parcial, contamos con suerte con parte de su atención. ¿Y entonces qué tenemos que hacer? Directos y ser claros. Sí, porque ¿cuál es el riesgo que estamos corriendo todo el tiempo? Que se les saque La poca atención que tiene ya en la radio, ya la... Seguro. Que deje de prestarnos la parte de la atención que nos está dando. ¿Y de qué manera podríamos provocarle eso? Con ruido molesto. Una saturación. Con risa. No, risa quizá no. Depende de qué risa en un momento. Cualquier cosa que sature, risas, gritos, lo que sea. Chistes entre los periodistas que solamente ellos entienden. Chistes internos, muy bien. ¿Qué otra cosa? Como te dice. ¿Y tú sabes No, los chistes internos pasan. No dar clara una información. El ejemplo anterior. No solamente el problema es que si no soy claro en mi columna, no puede pasar de la idea A a la B y entonces lo pierdo como oyente por eso. Es que ponerle que se queda escuchando. A la media vez que me mandé otro moco, me dejó de escuchar. ¿Por qué? Porque está ocupado. Y no quiere hacer un esfuerzo para tratar de entenderme. Ese es mi laburo. Hacer mis contenidos accesibles y que sean comprensibles. Si yo no me tomo ese laburo, el otro no se va, está trabajando, está manejando, no se va a poder hacer el trabajo que yo no hice. No puede además, no solamente que no quiere. Entonces, lo perdí. Y entonces los contenidos que yo brindo, los contenidos y la manera de brindarlos, tienen que contemplar que cuento con parte de la atención de mi audiencia, no con toda su atención. Y que además la puedo perder muy fácilmente. ¿Sigo? Sí. Ahora empezamos con las potencialidades de la radio. Es decir, las ventajas, los recursos, las herramientas, aquello
que la radio me da para poder hacer mejores programas. Para poder hacer programas. ¿Qué quiere decir que la radio tiene amplia difusión popular, que es masiva? Que no es necesario tener un estatus o un nivel para poder encontrar o conseguir radio. Ya del aparato hasta lo que... O sea, hoy en día cualquiera es accesible en realidad que todo el mundo tenga una radio. Es accesible. ¿Es caro escuchar radio? Básicamente gratis. Que está en lo cotidiano. Ahí está lo popular. ¿Qué decías? Es básicamente gratis. Hoy en día te compras un teléfono y te viene con la aplicación. Lo único... ¿Y el teléfono te lo regalaron? No, pero escuchar radio, vos con teléfono compras por otra cosa. Ajá. Si tenés una radio, es gratis, si no, no. No tenés Bueno. que pagar como ser el cable. No tenés que pagar No se paga el servicio de... Perfecto. Bueno, comparemos radio y tele en este sentido. Perfecto. No tenés que pagar DirecTV, cable, genial. Bueno, está la tele de aire, muchachos. Pueden no pagar la televisión. Los contenidos son variados. En los contenidos de aire, por ahí no tanto. Pero Ok. no sé, pongamos el ejemplo del fútbol. Espera. Bueno, Pero te ustedes... compras la radio y le pones 2 pilas, no es tanto. Ustedes dicen que en la radio de aire hay más diversidad, más oferta que en la tele de aire. Bueno, pero aunque tengan una oferta más limitada, no tienen que pagar, pueden ver tele igual, y además tienen la TDA, y con eso más aún, lo que queda de la TDA, con eso más aún. Que económicamente hablando es un medio de menor costo con respecto a nosotros, como puede ser la televisión por cable. Menor costo en cuanto a que no entiendo. No equiparando los precios de una radio con un televisor. Pero no entiendo si para el que hace radio o para el que escucha la radio. Para ¿no? el que escucha. ¿Qué cosa es más barato? Hablando de consumo. Sí. El consumo de la radio Dale. es más económico que el de la televisión. ¿Por qué? Porque la radio, el aparato, Sí. una radio chiquita, hablando, ¿no? un gran equipo de Sí. música, tiene un valor que está al alcance de la gran mayoría. Exactamente. De hecho, Voy a decir igual, pero le voy a decir bien, como que cualquiera puede hacer radios. Mucho más. no, cualquiera puede escuchar radio. Y hacer también es más económico. Ya llegamos a eso. Hablando del alcance. Sí, a tal punto que repasen cuántas radios tienen en sus casas y al punto que quizás tiramos una radio porque se rompió un plastiquito y no sé qué y alguien la levantó en la calle y tiene radio. Y si no, por ahí con unos poquitos mangos se puede comprar una radio usada quizás en una feria. Por ahí con 30 pesos, 50 pesos te compraste una radio, un radioreceptor. Pero che, no, yo vivo en la calle y no tengo para pagar la electricidad. No puedo escuchar la radio. No, pero hay portátil con pilas. Pero no me alcanza para comprar las pilas. Alguien va a tirar las pilas como alguien tiró las redes. Una radio analógica Sí, no consume nada. no consume nada. Es más, había unas que eran solares en su momento. Sí, sí. ¿Cómo escuchaba Dolina de noche? No, la recargaban. Medio que ya no las usamos más, pero ¿se acuerdan de la época de las cámaras digitales de fotos? Que era un audio al principio, sobre todo, que consumían las pilas, las drenaba, era una cosa. Sacabas una foto, se te acababa todo. Bueno, esas pilas que no te prendía más la cámara, en una de estas radios funcionan meses. Puedes sacar las pilas del sol. Te duran 6 días más. No sabía. Yo cuando era chico, Pero había unas que Llegó el eran FBI. solares. Entonces, no tenemos que pagar servicio de cable ni de nada para escuchar la radio. No tenemos que tener una casa o un enchufe a mano, pagar electricidad. El aparato receptor incluso lo podemos rescatar de la basura o por ahí lo compramos por muy poco dinero. Las pilas, ahora hablando en serio, son caras pero duran un montón. Por ahí juntamos unas monedas, las podemos pagar o eventualmente agarramos literalmente pilas de la basura y nos sirven para ciertas radios. Perfecto. Entonces, por eso está este señor acá en esta foto. Porque incluso
Piensen en esta imagen. ¿No les pasó alguna vez yendo por la ciudad de Buenos Aires, donde, dicho sea de paso, la población en situación de calle aumentó estrepitosamente en los últimos años? Sí. Y ver gente que no tiene nada literalmente y que está escuchando la radio? Sí. O leyendo. ¿Eh? O leyendo. O leyendo. Escuchar radio es virtualmente gratis. Es casi gratuito. Acceder al radioreceptor también. Y hay un factor más. Supongamos que todavía existieran. Yo tengo una vida muy complicada, estoy en una situación de vulnerabilidad social desde que nací, pero me asomé a la boca del subte y me regalaron un diario gratuito. No sabe leer. No, te sirve. Por ahí no sé leer, me sirve de abrigo, pero no lo voy a poder consumir como tal, porque en mi caso no estoy alfabetizado. Claro. ¿Para escuchar la radio? ¿Para ver la tele? Tampoco. Depende. Depende de qué No, depende, bueno, depende de contenido. El noticiero, Claro. hay por lo menos una parte que me voy a perder, y si esa parte es importante, voy a entender, me va a quedar menos información que una persona alfabetizada. En cambio, escuchando la radio, entiendo, por lo menos recibo la misma información que una persona alfabetizada. Entonces, por eso la radio tiene una amplia difusión popular y es masiva, porque es absolutamente accesible en cuanto a los costos, es el medio más barato de consumir, casi gratuito, y además no tiene ninguna imposición ni exigencia en cuanto, por ejemplo, a estar alfabetizado. Entonces, incluso los que no tienen nada, los que están en situación de calle, tienen una radio. Y por eso, y todos los años digo lo mismo, y por eso sería tan importante hacer un programa de radio para personas en situación de calle. Y el más está ahí porque al ampliarse las formas de escuchar radio, las vías de llegar a la radio, si antes era muy masiva, ahora es más, porque efectivamente por ahí no me compro un radioreceptor, pero resulta que, uy, mira, mi celular tiene sintonizador FM, o uy, mira, no tengo sintonizador pero me bajo el TuneIn y escucho lo que quiera cuando quiera. Mira, capaz que nos ganamos un oyente que en su vida se iba a comprar un radioreceptor y sin embargo nos escucha porque su celular le brinda radio. Entonces es más masiva todavía. ¿Dudas con respecto a esto? Entonces, ¿en qué medida los afecta? Y en que ustedes pueden llegar potencialmente a una audiencia infinita. O sea, tienen un acceso absoluto a posibles oyentes, incluyendo personas en situación de calle, que no es algo que puedan decir ni la televisión, ni el diario, ni las revistas, ni los portales de internet, ni nada que se le parezca. No porque las personas en situación de calle, por ejemplo, no tengan celular, lo tienen. Y capaz que hasta tienen datos. Lo que pasa es que en el caso de un portal por ahí no sabe leer. Yo trabajo con muchos pibes en situación de calle que tienen celular. Y tienen acceso incluso en el centro. Bueno, ahí no hay computadora, pero van a los ciber a veces. Pero muchos de ellos no saben leer. Otros sí, tienen Facebook, tienen todo. ¿Preguntas o sigo? Simultaneidad. Ahí medio mezclado con la multidireccionalidad que habías tirado. Cuando ustedes vieron el video que habla del surgimiento de la radio, los que dieron origen a la radio, ¿qué tecnología usaron? ¿De quiénes? ¿Eh? Sí, tiene que ver con la guerra. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama esa gente que se habla por radio? ¿Eh? Los radioaficionados. Los radioaficionados. De hecho, los primeros oyentes de radio de la historia eran radioaficionados. Che, tal día, tal hora, sintoniza esta frecuencia. Dejá el micrófono a un costado porque no te vamos a escuchar. Vamos a transmitir una ópera para todos los que estén sintonizando en ese momento. Más o menos en 50 casas de la ciudad de Buenos Aires estuvieron sintonizando esa primera transmisión el 20 de agosto de 1920, el 27 de agosto de 1920. Ah, el 20. 27 de agosto de 1920.
Parsifal. Entonces, en esa noche del 27 de agosto, Ahí cortaron el feedback. los... Muy bien, señor, interrelacionando los contenidos. Ahí cortaron el feedback. ¿Por qué? Y porque en teoría eso podían responder, digamos, ida y vuelta. Era una comunicación bidireccional, ida y vuelta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Era bidireccional, una ida y vuelta, los dos nos escuchábamos y podíamos ajustar nuestro discurso. Esa misma tecnología, a partir de esa noche, fue usada de otra manera. No inventaron ningún fierro. Usaron los que ya existían desde hacía muchos años. De hecho, primero existían para el telégrafo inalámbrico, luego se usó para el radioaficionadismo y luego para la radio. Y esto es lo que inventaron los locos de la sociedad. Esto es lo importante. Un uso social diferente de una tecnología que ya existía. No inventaron un aparato, inventaron una manera nueva de usar un aparato que ya existía antes. Eso es lo lindo. Y eso es lo que inventaron. Entonces, esa noche, además, inventaron una nueva forma de difusión. Porque además de que los radioaficionados tenían una comunicación bidireccional, era de uno en uno. Lo que nace esa noche es la difusión en estrella, el broadcasting, el transmitir desde un punto hacia muchos. La simultaneidad. Un mismo contenido transmitido en mi programa de radio que llega a muchas personas al mismo tiempo. Pero, repito, simultaneidad es que el programa de radio llega a muchas personas al mismo tiempo, en simultáneo. Pero tiene que haber gente del otro lado que quiera. Sí, obvio. Ahí hay un pero. La gente lo entiende de diferente manera. La cantidad de radios que hoy, ¿la radio siempre es simultánea? ¿Por qué no? Sí, de alguna manera u otra. Para mí sí. Llega a todo, claro. ¿Se refiere a que tiene que ser en el momento? Claro, no importa si es en vivo. Yo tengo mi programa, lo grabo en mi casa y sale todos los días de 9 a 10 de la noche. Pero yo lo mando grabado a la radio. Y mis oyentes me siguen escuchando en simultáneo. Pero siempre digo, bueno, ¿qué formas de radio hay que no son simultáneas? La de internet. Claro, ¿cuáles? Los podcasts. Sí, ¿cuál otra? Online. No, los online pueden ser simultáneos. Streaming es en simultáneo. La que sube. ¿Cómo se llamaba? Era podcasting por un lado y radio. On demand. Claro, on demand a la carta, a demanda. Radiocat es un ejemplo, el portal de una radio es otro ejemplo. Es decir, ahí el consumo no es en simultáneo. Cada uno pone play cuando quiere. No hay simultaneidad. La radio, desde su nacimiento, fue simultánea y hasta la etapa de radio convergente, toda la radio era simultánea. A partir de las formas de difusión o redifusión de los contenidos a través de medios digitales, ahí apareció una radio que ya no era más simultánea, que puede ser escuchada no cuando la radio transmite un programa en vivo o grabado, no importa, sino que es cuando el oyente decide escuchar. Y ahí pasa lo mismo que con Netflix. La televisión es simultánea, pero el mismo capítulo, no visto en Fox, sino visto en una plataforma, ya no es simultáneo, lo ves cuando vos querés, y por lo tanto ya no hay simultaneidad con los demás que ven eso cuando se les antoje, si es que lo van a ver. En cambio, cuando vos pones Fox, todos los que pusieron Fox están viendo lo mismo al mismo tiempo, y cuando ponen una radio están escuchando lo mismo al mismo tiempo. Para escuchar otra cosa tendrían que salirse de esa radio, por lo tanto ya no son audiencia de esa radio, por lo tanto ya no nos importan. ¿Sí? Sí. Instantaneidad. El 27 de agosto. Sí, me acuerdo porque escuché los audios, pero pensé que iban a continuar con eso. ¿Qué querés que te diga?
Ya lo dije, el 27 de agosto inventaron esta forma de comunicación en estrella. ¿Qué quiere decir que la radio es instantánea? Está escrito acá, así que si no lo dicen son unos giles y gilas. Eso, profe. Pensemos en un diario. Yo soy un comunicador radiofónico y al mismo tiempo soy un comunicador de gráfica. Yo voy a mi programa de radio, cuento una noticia y esa noticia es escuchada por mi audiencia al mismo tiempo que yo lo digo. Entonces no hay una distancia entre la emisión y la recepción, entre largar la información y que la reciben. Pasa todo con una fracción de segundo de diferencia. Es instantáneo, es en el mismo momento. Cuando yo escribo un artículo en el diario sobre esa misma noticia, ¿la noticia llega instantáneamente a mi audiencia? No, tenés que esperar que se edite el diario y lo vayan a buscar. Perfecto, larguísimo proceso. ¿Y si lo escribo para un portal? Ahí sí, No, cuando es más rápido. la persona del portal. Es más rápido. No, es más rápido, pero vos lo podés editar. Tenés que esperar a que entre el Más rápida la Tenés edición. que diario. Tenés que esperar a que entre a leerlo. ¿Qué tres? Que entre a leerlo. Bueno, acá tengo que esperar a que me pongan la radio. Es más rápida la No, edición. pero lo que a veces lo que quiere decir él es que lo escucha a medida que vuelvas diciendo. Eso es lo que Así queda mal. Haciendo la diferencia en la radio, cuando vos vas contando. Silencio. En la radio, cuando vos vas contando la noticia, la gente está en el momento en el que vos la contás. O cuando vos das la información, el oyente lo está escuchando en ese momento. Sí. Y en cambio, en gráfica no es instantáneo porque hay que publicarlo. Sí, perfecto, eso ya lo resolvimos. Pero yo les metí otra pregunta. ¿Y si es en un portal? Lo mismo. Es ¿Por qué? instantáneo. Porque cuando se sube vos esa información, ya la diste. el diario Y impreso. hasta que entre esa persona a leerla o hasta que la termine. Ya está ahí leyendo. Es como el oyente, ya lo tenés. No es un tema de que el consumidor esté o no esté. El consumidor está. El lector del diario está. Y si está es lo mismo, porque vos terminaste ya, cuando vos subiste esa nota, ya está toda colgada. No es que el oyente está. Se está complicando, es mucho más fácil. Si el portal funciona más o menos bien, en cuanto a los circuitos internos de la redacción, yo la redacto y como mínimo tiene que pasar por una persona más. Por eso digo, más fácil la. Un corrector, un editor, alguien la va a ver. Debería ser así. Entonces, en términos generales y no absolutos, un portal de internet tampoco es instantáneo. Porque yo redacté, pero sigue un circuito que puede ser recontra rápido, más rápido que el diario seguro. No va a aparecer al día siguiente. Va a aparecer por ahí los 10 minutos si quieren. Pero hay un lapso, no es instantáneo. En cambio, cuando yo construí esa noticia en la radio, al mismo tiempo es consumida. Entonces la radio es instantánea. Pero... Pero Todo tiene juega a pero. favor y en contra eso también. Juega a favor y en contra que sea tan ¿Por qué? instantáneo. Por el ejemplo que puso Sol de lo de metro y medio ¿Por de... qué no quiero hablar más? Muy bien. O por ejemplo, claro, juega por ahí con la fugacidad, que yo lo dije en el momento y si había un oyente que no me estaba escuchando, después se perdió de esa noticia. Es la contracara, la instantaneidad, pero no estrictamente. Sí. Porque tiene que ver también con cómo corporiza la radio. La radio no está plasmada en algo que yo pueda reescuchar. Pero sí, obviamente tiene que ver un poco con eso. Sí, el ejemplo que dio ella es instantáneo. Cuando yo hago una entrevista para gráfica, voy, la grabo a ella, voy a y le puedo volver a consultarla, puedo editar, puedo decir, no, esto no me parece, esto es una actividad, qué sé yo. Cuando salió en el aire instantáneamente, ya, digamos, no hay una vuelta atrás, ya salió. Los errores Perfecto. sale todo. Bien. Pero mi cuestionamiento va por otro lado, como en el caso de las características anteriores, el que yo les diga, pero tiene que ver con que quizás no toda la radio sea instantánea hoy en día. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? la radio está ganado, está armado ya. No, un radio te O hace que no sea instantáneo. la radio que vos grabás antes y las pasas en el momento de directo. Porque al igual que en el caso anterior, un podcasting, una radio a la carta, es decir, algo que no está siendo transmitido o streameado, sino que depende de que yo vaya y ponga play, bueno, no es instantáneo. En algún momento lo grabaron. Fue instantáneo cuando lo dijo el hombre. Si es que salió al aire, porque ten en cuenta que hay muchos podcasts
que no están hechos de un contenido que primero salió al aire. Son contenidos que se graban enlatados y que de esa misma manera, en lugar de puestos al aire, son puestos en un canal de podcasting. Entonces, no necesariamente, pero sí, desde el momento en que esa noticia fue dicha, hasta que alguien la consumió, no pasaron años. ¿Pero eso también es a partir de los medios digitales o sí? Claro, la radio desde su surgimiento hasta el comienzo de la etapa convergente era toda instantánea. Cuando aparecen estas nuevas formas de la radio, hay cosas que ya no perduran. La radio, no toda la radio ahora es instantánea, no toda la radio ahora es simultánea. Porque hay formas de consumir la radio que no implican la simultaneidad ni la instantaneidad. Cuando estudian esto para el parcial, no se mezclen instantaneidad con simultaneidad. Pero piensen en las palabras que ellas mismas les están diciendo. Instantáneo es en el mismo momento que sucede algo, suceden dos cosas al mismo instante, y simultáneo habla de varias personas en simultáneo haciendo algo. Largo alcance, ¿qué quiere decir, che? Onda corta. Claro, sí, pero sin ir al extremo de la onda corta. ¿Qué otra cosa podría ser? Hablaba de cualquier persona de cualquier tipo de clase social lo puede... Perfecto, pero está muy bien. Pero eso estaba en la primera diapo, amplia difusión popular. Acá hay un mundo, porque estamos hablando de largo alcance geográfico. Puede llegar AM y FM. Pero no puede... Esperen, de a uno, ¿cómo? Puede llegar a puntos lejanos de, no sé, de una FM que se hace desde acá. Sí. Puede llegar a todo el país. Sí, sí. Pero no puede en el extranjero, se conectan Con los medios digitales. online y escuchan radios de acá. Sí, por los medios digitales, pero si hubieran estado en la clase pasada o lo hubieran repasado, a través de la onda corta o de una M muy propagada, sí, también. La radio. Puede pasar que algunas radios que sean, por ejemplo, las barriales no tengan buena señal y ya se cortan. ¿Las que sean qué? No sé, una barrial, por Sí. ejemplo. Que la señal no llega, entonces no es de largo alcance. Depende de la potencia. Exacto. Por eso puede Suelen ser de tener, largo alcance. suelen ser de baja potencia y por lo tanto su recorrido es menor. Pero a lo que nos referimos con esto, además de que es verdad que con mucha potencia, con una M, con repetidoras o con una onda corta podés llegar recontra lejos, ni hablemos de la radio convergente por internet, también nos referimos a que cuando se transmitía con poca potencia y no existía internet, vos podías poner una radio en un pueblo perdido en algún lugar y quizás esa misma radio llegaba a poblaciones en el medio de la montaña, aisladas, a las cuales no llegaba ninguna otra cosa. Porque ponen antenas, profe. Claro. O por ahí ni siquiera en el medio de la montaña, en el medio del campo, no tenés un poste para enchufar una tele, no tenés cable, capaz que no te llega la señal del celular, o te llega la señal del celular, pero se te acaba la batería y listo, bueno, sí, te puedes llevar un recargador de esos, ¿no? En cambio, las dos pilitas gastadas de la radio analógica te funcan y te aguantan todo el tiempo, y ahí sí llega la señal de la radio. La radio llega muy lejos por el comportamiento de su onda y además porque engancha con otras cuestiones, con que como es más barato instalar una radio, por ahí te ponen una radio en lugares donde quizás podría llegar una señal, abrir una televisora, pero no vale la pena la inversión, o porque el receptor sí puede escuchar con una radio a pilas, pero no tiene donde enchufar una televisión. Nosotros hasta hace algunos años, al comienzo de la clase, hacíamos que los estudiantes hablaran con personas más grandes para saber cómo era escuchar la radio en su infancia y en su juventud. Generalmente entrevistaban abuelos. Y surgieron muchas historias que tenían que ver con personas que vivían en el campo y, por ejemplo, este caso me recontra quedó. Una chica cuyos abuelos vivían en el campo, obviamente no tenían electricidad y tenían una radio conectada a la batería de un tractor. Entonces tenían perfectamente diagramado qué programa se escuchaba y cuándo, porque escuchar algo que no estuviera acordado implicaba gastar la batería del tractor. Cuando se agotaba esa batería, la dejaban en el pueblo para que se las recargaran
y otro día la iban a buscar para llevarla de nuevo y poder seguir escuchando radio. Y la radio era el único contacto que tenían con el mundo exterior. ¿Profe? Sí. Sin ir más lejos, yo la semana pasada, no, ayer volví de Formosa, a la casa de mis abuelos, que todavía vivían en el medio del campo. Qué lindo. Y no tenían el celular y ellos tenían la radio. Va, ahí tenés. Pero, en medio del campo. Claro, es que sigue pasando. ¿Les hice escuchar el audio del servicio al poblador? No. Hace 3 o 4 años estaba volviendo a mis vacaciones en la Patagonia. Obviamente estaba escuchando la radio y en un momento, haciendo un zapping, escucho la voz de un locutor que arranca con los servicios al poblador. Avisos de educación. La escuela secundaria para jóvenes número 3 informa que la inscripción y confirmación de alumnos se va a realizar hasta el 25 de febrero en Frey 659, tercer piso, de 14 a 17. Las clases se iniciarán el 2 de marzo en el CEM 45 a partir de las 15. Se extravió un documento de José Monsalve. Se solicita a quien lo haya encontrado se lo haga saber por este mismo medio. El corralito tiene el turno número 6 para traumatología. El 20, bueno, esto correspondía al día de hoy a las 10 de la mañana, pero que Agustín haya concurrido a su turno aquí al Hospital Zonal Bariloche con el doctor Barrueco. Nuestro próximo servicio de mensajes al poblador, luego, 17:45. Misiones, Canal 12, se usa ese método todavía. En todo el país se Yo también usa. se Y no usa. es de una radio pequeña, es la Radio Nacional Bariloche. ¿Por qué? Porque alrededor había un montón, no solamente de poblaciones, sino de gente que vive desperdigada y no hay un pueblo concreto. Y que el único contacto real que tienen con la civilización es la radio. Y qué mejor que la radio les pueda facilitar la vida, como hizo siempre Radio Servicio, de informarle este tipo de cosas, que si no se tienen que hacer un trayecto que por ahí no pueden hacer para ir a averiguar algo ridículo. Entonces no solamente le tiran la data de que se haga una inscripción escolar, además le avisan o le recuerdan que tiene el turno. Eso es mundial. Porque por ahí, no sé, dejó sus datos en algún lugar para que le den un turno, mandó un papel, le asignaron el turno y le avisan por la radio cuándo es ese turno. Y eso es hoy en día. No podemos pensar la radio ni nada en la vida solamente desde nuestra burbuja urbana. Nuestro país es de los más grandes del mundo. Tenemos un territorio inmenso y con una geografía muy variada y todavía con mucho desarrollo, muy poco desarrollo de la infraestructura. Entonces, así como estamos hiperconectados por un lado, seguimos muy desconectados por otros lados. Y la radio sigue cumpliendo en muchos lugares esta función social. Si no estuviera ese servicio al poblador, la vida de mucha gente sería mucho más complicada de lo que es. Bajo costo per cápita es algo que ya habían adelantado por el fondo. Por alguno de ustedes, señor. Creo que vos habías sido el que dijo hacer radio también es muy barato. ¿Fuiste vos? Me parece que fue allá. Fue Ok. Si yo antes habíamos dicho en la primera diapo de las potencialidades, dijimos escuchar radio es casi gratis. Incluso el que no está alfabetizado puede escuchar la radio. ¿Viste? Era de fondo. Entonces, tenemos que el consumo radiofónico es accesible. La producción radiofónica también es accesible, o por lo menos es de las más baratas que hay. Si yo divido el costo de hacer mi diario por la cantidad de lectores que tengo, me va a dar un número. Si yo divido el costo de hacer mi programa de tele por la cantidad de televidentes que tengo, me va a dar un costo per cápita. Eso es per cápita. Si yo divido el costo de mi programa de radio por la cantidad de oyentes, me va a dar un costo per cápita por oyente. Ese costo de hacer el programa de radio es el más bajo de los tres. Hacer un programa de radio es muy económico. Y si yo los pongo, ¿cómo puedo ponerlos en relación si
si son medios diferentes. ¿Cómo lo puedo comparar la cuestión de los costos? Y bueno, dividiendo el costo de producir mi contenido por la cantidad de gente a la que yo puedo alcanzar. Y aunque pueda en mi programa de tele tener mucho más televidentes que en mi minúsculo programa de radio, el costo de hacer televisión es tanto más caro que hacer radio, que seguramente el costo per cápita de hacer mi programa de radio va a ser mucho más alto que el costo per cápita de hacer mi programa de radio. De hecho, hoy en día, con un servicio de internet más o menos razonable y una computadora, puedo armar mi radio online. Puedo hacer streaming desde mi casa, con una inversión mínima que tendrá que ver con tener los equipos, mantenerlos, pagar la electricidad, pagar internet, pero que quizás en su mayoría sean costos que igual tengo que cubrir por mi vida. Entonces no hay demasiado costo adicional más que el tiempo que le pongo. Para subir enlatado, después si me pongo a grabar, bueno, tengo que tener micrófono, hago en vivo, tengo que tener consola, bueno. Pero con muy pocos recursos, incluso sin consola, puedo hacer también una streameada. Hacer radio es muy barato. ¿Por qué fruncías el ceño que no te quedaba claro? ¿Qué? Que cuando yo dije lo anterior... No, que dijo hacer un programa, como que repitió eso mismo. Tipo de radio, lo dijo como hacer programa de radio, que es más barato que hacer un programa de radio. Ah, perdón. Sí, por eso me quedé. Es que es tan barata que hacer radio es más barato que hacer radio. Depende. Te puedes ir superando. Todo el tiempo. Las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, no han hecho más que abaratar aún más la posibilidad de hacer radio. Cuando yo empecé a laburar, creo que se los mostré alguna vez, me compré un micrófono, un grabador digital, un Zoom NH1. Hoy en día podría grabar con la misma calidad o casi la misma calidad con este celular, que tiene su costo, pero con otros celulares por ahí más baratos también. Por ahí usando un micrófono digital tengo otras prestaciones que quizás con esto no, qué sé yo, el que yo tengo graba graba en estéreo, está construido para eso, entonces como que tiene materiales mucho más nobles. Pero la verdad es que si yo no tengo los recursos, puedo agarrar un celular, con que me grabe dignamente puedo ir a hacer entrevistas, hacer un móvil, puedo hacer móviles con el celular. Algo que tengo ahora incorporado a la vida cotidiana. Antes era un lujo cuando salió el celular y antes no existían, y los móviles los hacían de un teléfono público. De hecho, los grabadores chiquititos ahora graban en peor calidad, o sea, los celulares graban en mucha mejor calidad que los grabadores periodistas. Claro, por supuesto, porque además un grabador periodista te graba en analógico, claro. Y eso siempre va a ser peor que una buena grabación en digital. Si vos tenés un buen micrófono grabado en digital, te va a quedar de la hostia. Entonces, puedo grabar más fácil, puedo editar. Con cualquier computadora que tengan más o menos coalunque, que traiga una placa de audio on board, es decir, todas pueden editar audio. Cuando empezó todo este chiste en mi vida, yo creo que ya les conté, tuve que ahorrar guita para comprar una placa de audio. La pagué re cara. Y antes de eso se editaba de cassette a cassette o de cinta abierta a cinta abierta. Se cortaba, usted contó que se cortaba, ¿no? Yo nunca lo hice, por suerte, porque hubiera sido un desastre. Soy muy desprolijo. Pero lo que sí te puedo decir es que cuando empecé a editar no era accesible. Hoy en día sí. Ni hablemos de las computadoras Conectar Igualdad, que lo menciono porque la semana pasada les había tirado el dato. Hay más de 300 radios escolares en la Argentina. No es moco de pavo eso. Ahora, esas radios hay que darles contenido, y se supone que una radio escolar es una radio escolar. Entonces los que deberían participar ahí son los estudiantes. Bueno, no pudo estar más facilitado con las computadoras de Conectar Igualdad. Entonces, esto tiene que ver con que si ustedes dominan las características de la radio y por lo tanto hacen radio, tienen muy facilitado todo lo demás. O sea, no van a tener que generar un impedimento económico para hacer radio, porque hacer radio es muy barato. Y si bien por ahí es caro ir a alquilarse un espacio en una radio de primera línea, si ustedes tienen algo para decir, seguramente de alguna manera u otra lo van a poder hacer circular. Aunque más no sea produciendo contenidos radiofónicos y redifundiéndolos por redes sociales sin armarse una radio online o por WhatsApp. Radio por WhatsApp. ¿Existe eso? Sí.
¿Cómo armas una red? No tengo la menor idea. Agarrás un contenido y lo redifundís por WhatsApp. ¿Querés recibir mi radio por WhatsApp? Mandá un mensaje a tal número y te agrego al grupo. Entonces cada vez te lo dispara al grupo. Y después se redistribuye. Tremendo cómo ayudó la tecnología. Profe, ¿eso tiene que ver con la radio que te manda las promociones de su número de WhatsApp? ¿O que te pasa el número para que vos...? No, eso es para que les mandes un mensaje. No, estamos hablando de un contenido radiofónico que en lugar de salir al aire o que lo transmitan por internet, es retransmitido, está bien, por internet, pero a través de la plataforma WhatsApp. Entonces no hay una plataforma o aplicación de podcasting como podría ser iVoox en el medio, sino que te llega a tu WhatsApp. Programas de radio que te llegan por WhatsApp. Ni más ni menos que eso. Acceso directo a la audiencia. ¿Qué quiere decir eso? Lo charlamos nada más que desde el principio del año. Sí, le iba a decir. ¿Y qué? Que la radio va con vos a todos lados. ¿Eh? Que la radio va con vos a todos lados. Yo. Sí, pulí un pelín tu frase. La radio va con vos a todos lados. Perfecto, lo dijiste. Pero hay una manera todavía más precisa de decirlo. Eso de que Eso se hace una publicidad de la radio. Está explicado acá. La radio va hacia la audiencia. La radio va hacia los oyentes. Eso es algo que nace en los 60. Lo llamamos la semana pasada. Eso nace en los 60 cuando el aparato se abarata, se miniaturiza, se hace portable y por lo tanto ahora cada uno puede tener su radio y además llevársela. Entonces ahora ya no es un montón de gente rodeando un único aparato caro de radio sin poder hacer su vida cotidiana porque están ahí petrificados, sino que es la radio yendo hacia el oyente. Es correcto lo que vos dijiste, pero digamos como lo más simbólico es eso. Ahora, a partir de los 60 la radio empezó a ir hacia su audiencia. Estoy fallando en esto de hablar y pelar un caramelo al mismo tiempo. Y entonces de esa manera se inserta en su vida cotidiana y ahí es donde se gestó esta nueva forma, para nosotros la única que conocemos, de escuchar la radio. Y esto que todavía aún hoy perdura. La radio es aquel medio que podemos consumir mientras realizamos nuestra vida cotidiana, aunque no la escuchemos por aire. Y aunque no la escuchemos por streaming, aunque sea un podcasting o sea un consumo a la carta. Yo puedo poner play y sigo haciendo mi vida.